Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sashenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Francisco Gil. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de cacao y cultura en Venezuela. El cacao se cultiva en América Latina desde tiempos ancestrales. Después de la conquista, se desarrolló el cultivo en gran escala y ya para el siglo XVIII se convirtió en el principal producto agrícola de exportación hacia España. El cultivo del cacao lideró la economía venezolana en ese siglo, siendo primera en la exportación del producto. En el siglo XIX, la producción de cacao fue reemplazada en buena medida por la producción de café. La explotación petrolera desplazó, desde comienzos del siglo XX, a todos los otros rubros de producción y el cacao se vio relegado a un plano mucho menor, a pesar de su altísima calidad, propicia por los suelos y el clima del país que favorece su cultivo en casi todas las regiones. Existen muchas variedades, pero el cacao venezolano se reconoce principalmente como un cacao fino de aroma y entre los mejores del mundo. Y es el cacao la materia prima para la creación de uno de los principales placeres gastronómicos, el chocolate. Así pues, la infancia de generaciones estuvo acompañada por los sabores de casas chocolateras como Savoy, La India, Chocolates El Rey, entre otras. En las últimas décadas, el cacao ha recuperado un espacio importante en la cultura venezolana. Pequeños productores, cooperativas regionales, proyectos artesanales. Con diversos alcances y calidad, el chocolate que se produce en el país se disfruta de manera local y también fuera de nuestras fronteras, donde ha recibido distintos reconocimientos gastronómicos. Podríamos decir que nuestra historia y cultura está ligada al cacao desde los orígenes. ¿Cómo se ha expresado esto en las manifestaciones culturales? ¿De qué manera el cacao también es voz y representación de un país en su diversidad? De esto y mucho más conversaremos el día de hoy. lo que piensa Ricardo. Yo creo que la mayoría de los venezolanos sabe que el chocolate viene del cacao. Pero creo que hay una minoría de venezolanos que quizás han visto el cacao alguna vez, ¿no? Y han tocado la semilla y han visto la pulpa, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hemos empezado a recuperar en los últimos años un imaginario del cacao. Entonces, tú puedes entender que hay mucha gente que quizás nunca lo ha visto, pero sabe que en el estado Sucre se siembra muchísimo, en el estado Aragua se siembra muchísimo, en Miranda y en otros lugares del territorio nacional. Y sabe que hay una cultura vinculada con ello. Y se identifica a partir de esos elementos. Yo creo que uno de los factores, independientemente de el andar político-social que hemos vivido en los últimos años en Venezuela, que han empezado a marcar identidad en Venezuela, es definitivamente el cacao. Podemos pensar en otro, podemos pensar en el ron, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a reconocer aquellos elementos o factores que te identifican. Me pregunto a veces si este reconocimiento se empieza a dar a partir de los venezolanos que se empiezan a desplazar fuera del país y se empieza a convertir, ¿verdad?, en elemento fundamental cuando tú ibas a visitar a alguien, llevar diferentes productos, ¿no? Sushi, cocosete, chocolates, ¿verdad? Una botella de ron, como muestra representativa de lo que no hay afuera vinculado con Venezuela. Ya hay una cantidad de productos que sí
pero todavía hay una cantidad de productos que no. Y que además empiezas a vincular con marcas. Y esa marca forma parte de un imaginario y genera un vínculo emocional, ¿no? Forma parte de nuestras vidas. Ahora, una cosa es una marca de chocolate y otra cosa es el cacao. O sea, cómo construyo una vinculación emocional, ¿verdad?, desde nuestro imaginario con algo que no hemos visto, ¿no? Pero sabemos que está ahí y sabemos que forma parte de lo que nos toca y nos define. Hay muchas personas que además ya manejan la historiografía del cacao, ¿no? Y a partir de ahí empieza a trabajar. Pero también, y esto es importante decirlo, hay cierto imaginario en nuestros padres, también en nuestros abuelos vinculados con el cacao, porque hubo varias empresas suizas, ¿verdad?, que siempre tomaron el cacao de Venezuela para producir sus chocolates en Suiza. Yo recuerdo una alumna que estuvo de viaje en Suiza y ella mandaba las fotos, ¿no? Dice, miren, aquí está Toblerone, no sé, y ellos hacen, dice aquí en francés, en alemán, que se hace con el chocolate de más alta calidad, que es el venezolano, de tal lugar, etcétera, etcétera. Y significa un motivo de orgullo, ¿no? Además, el cacao tiene una conexión y es la conexión con la tierra. Es reconocible. Puedo sembrar una mata, ¿verdad?, o un árbol de cacao y yo puedo ver unos resultados. Algo que en nuestro imaginario no está vinculado con el petróleo, ¿no?, que está subterráneo, necesitas una enorme tecnología para poderlo extraer, para poderlo procesar, a pesar de que en diferentes zonas de Venezuela tú ibas por carretera y tú podías ver el petróleo brotar, ¿no?, de alguna manera. Pero es muy diferente en el caso del cacao. Hay gente también que tuvo como tradición guardar semillas de cacao, se tenían, ¿verdad?, en las casas como un símbolo de algo importante e interesante, ¿no? Lo cierto es que el cacao forma parte de nuestra cultura, pero no solamente como, por decirlo así, dentro del currículum de ser venezolano y que todos podemos imaginar y manejar como lugar común, sino que en los últimos años es un elemento reconocible, es un elemento en el que tú puedes ir a algún otro lugar y plantarte y decir, bueno, de los mejores chocolates que salen en el mundo salen porque el cacao venezolano tiene la más alta calidad. Y ahí hay un elemento cultural vinculado con eso. Yo creo que trabajar en difundir esto es importante y también en esa vinculación que tienen con el proceso creativo que significa y artesanal hacer un chocolate, ¿no? Y yo creo que ahí hay bastante materia para poder trabajar. Coincido contigo. Además que me recordaste, yo no he estado en la fábrica de chocolates Lindt, estuvieron mis padres y efectivamente lo que dice en la puerta es hecho con el mejor cacao del mundo, cacao venezolano. Esa es como la etiqueta que distinguía y que ya salía de aquí como con esa impronta, ¿no? Y sí, el cacao ha sido como un motivo de orgullo subyacente, cultural por generaciones y es más que comprensible cuando vemos su historia que está vinculada desde los tiempos prehispánicos y después en la hispanidad con tanta fuerza a lo que pudo ser esta Capitanía General como productora y también cómo se fue insertando de esta manera también en las expresiones culturales. Si en un país se cultiva en tantas regiones, porque el suelo venezolano es muy favorable para el cacao, por lo tanto puede haber cacao en los Andes, como puede haber cacao en Chuao, como puede haber cacao en Barlovento o en Paria, hay tantas opciones, o sea, que una tierra sea tan fértil efectivamente y tan propicia para cultivar el cacao hace que también la cultura del cacao esté por todo el país.
¿Qué es lo que pasa? Que claro, nosotros generalmente es así, el cacao lo asociamos con el chocolate, porque el cacao es la materia prima del chocolate y el chocolate es una delicia. Y además, en las memorias, por supuesto, las grandes fábricas de chocolate que llegaron, que llenaban Venezuela, y cuando uno en Sabana Grande estaba la Savoy y se vendían los recortes de chocolate. O sea, eso para mí, ese lugar era la fábrica de Willy Wonka para mí, como niña. Después, bueno, entraron las transnacionales, efectivamente cambió la relación identitaria con el chocolate que teníamos los venezolanos y, bueno, entró, podríamos decir que en una suerte de recesión como tantas otras cosas. Sin embargo, en estos tiempos donde el cacao ha tenido un renacer, pero también un renacer, que es lo que me parece a mí bien destacado, que parte fundamentalmente de la organización de las comunidades para cultivar el cacao, más que de grandes inversiones, más que de grandes empresas, es más la iniciativa de trabajar la tierra, de producir para lo que es bueno, para lo que es buena esta tierra, porque lo necesito, porque también tengo que crear, ¿sabes?, un espacio, una economía que sostenga, ¿no?, en un país tan difícil, la vida de mi familia o de mi comunidad. Y bueno, han empezado a ocurrir maravillas. Ahora las chocolateras no serán esas que nos encontrábamos en el viejo bulevar de Sabana Grande, pero hay casas chocolateras que, como mencionábamos en la presentación, han recibido reiteradas veces premios internacionales por la calidad de ese chocolate. También son estas pequeñas casas chocolateras, o medianas ya algunas, que nos han enseñado realmente que hay muchos tipos de chocolate y que depende también del tipo de cacao, de la cantidad de cacao que lleve, de la mezcla que se hace, y creo que a raíz de eso se ha ido desarrollando una cultura muy bonita, una curiosidad también bonita por parte de los venezolanos que permanecemos aquí y los que están afuera también, por supuesto, sobre una producción que durante siglos fue tan importante para el país. Eso además vinculado al hecho, digamos, al hecho cultural colectivo, pero también a la búsqueda artística personal de muchos. Creo que vamos a tener una conversación bien sabrosa hoy. ¿Con quién conversamos? Verónica Petersen es de madre caraqueña y padre danés y nació y creció en Caracas. Estudió comunicación social y ejerció el trabajo publicitario. Sin embargo, su mudanza a México, donde vivió 12 años, significó una pausa en el ejercicio de la profesión, pues se dedicó a estudiar y a hacer arte. Allí nació su único hijo, Santiago. Tras su retorno a Venezuela en 2011, el tema del desarraigo se convirtió en un eje importante de su obra y trabajo. Ha expuesto en diferentes países como México, Alemania y la propia Venezuela. Desde 2017 comenzó a trabajar la cerámica. Actualmente compagina su trabajo artístico con el de comunicadora. Descubrió el mundo del chocolate y el cacao e inició una ruta cultural hacia su origen. Escribe para 2 marcas de chocolates y ha descubierto que el cacao y el chocolate construyen puentes hacia todas partes del mundo. Hola Verónica, bienvenida al Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Hola Sashenka, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros encantados de recibirte aquí. Gracias. Hola Ricardo. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Mira, Vero, te cuento un poco la dinámica. Yo tengo 2 preguntas para ti. Te hago una primero, otra luego. Tú respondes libremente y después Ricardo tiene otras también. ¿Ok? Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, voy a comenzar con la primera. Ok. ¿Cómo fue tu acercamiento al cacao como producto de cultivo? ¿Qué te animó a promoverlo? Wow, bueno, mira, el cacao llegó a mi vida inesperadamente, ¿ok? Aunque el cacao ha sido parte de mi historia personal, de una forma más indirecta, por supuesto, que ahora, fue en el 2011, cuando yo regresé a Venezuela. Yo estuve viviendo en México
con mi esposo y bueno, luego con mi hijo que nació allá durante 11 años, ¿ok? Cuando yo regreso a Caracas, bueno, se me da la oportunidad junto a María Fernanda Villacove, que es fundadora de Cacao, Bombones Venezolanos y Cacao de Origen, se me dio la oportunidad de trabajar en la parte de comunicación. Okay. La historia con María Fernanda es de larga data, somos amigas desde hace muchísimo tiempo. Por un tema familiar, una de mis hermanas ha sido parte de sus proyectos desde la época de la paninoteca y todo lo que fue la parte de, bueno, de restauración, ¿no? De María Fernanda, de sus restaurantes, sus cafés. Sí. Y bueno, por supuesto, eso abarcó la familia, ¿no? Claro. Entonces, ambas familias estuvimos muy unidas con la gastronomía, con todos los inventos de María Fernanda, y bueno, ya luego con el cacao, ¿no? O sea, María Fernanda empieza su participación, digamos, en este rubro es en el 2003, por ahí, 2003, 2004 es que abre Cacao ahí en el Trasnocho, y luego ya todo ese trabajo de ella se fue como evolucionando y llegó a su cenit, pues, con Cacao de Origen, que es el espacio que tenemos en Hacienda La Trinidad. Sí. Y digo evolucionando porque, bueno, ella empezó con la bombonería. La bombonería le dio herramientas para empezar su trabajo en las comunidades, ¿ok? Bueno, dando clases de bombonería en sectores de producción de cacao. Y luego, bueno, todo su trabajo ya fue girando, ¿no? A lo que fue la parte o lo que es el cacao como tal, como rubro, en plantaciones, y luego haciendo chocolate desde la semilla a la tableta, que es el famoso y conocidísimo movimiento Bean to Bar. Entonces, bueno, digamos que desde el 2011 empecé yo a manejar las redes sociales. En ese momento solo existía Cacao Chocolates, que es el espacio que está en Trasnocho Cultural, y ya en el 2013 con Cacao de Origen, ¿ok? También manejando las redes y bueno, haciendo de todo, porque digamos que con María Fernanda no hay, no hay tiempo libre, no hay momentos para, ¿sabes? Tiempos muertos no existen. Y bueno, si hay que hacer un evento, pues también me involucro en los eventos, en la parte de producción, me involucro también en la parte, si hay que hacer catas, pues también, o sea, digamos, no soy una experta, pero sí puedo hablar del cacao venezolano y puedo hablar del trabajo y de todo ese movimiento que hay en torno al emprendimiento, ¿no? Con el cacao y el chocolate en Venezuela, que es un movimiento muy importante, que está tomando o ha tomado ya muchísima fuerza y es algo indetenible, ¿no? Y creo que por ahí es que, bueno, las cosas han empezado a ponerse serias, digamos, ¿no? Qué en bueno. el buen sentido. No, sí, a mí me parece, yo coincido con esto. De hecho, esa es una motivación, obviamente, de que tengamos un espacio en el programa, porque creemos que es importante como país lo que se está moviendo entre el cacao y el chocolate, por supuesto. Ahora yo te pregunto, Vero, dime si querías agregar algo más. Te iba a decir que así es, o sea, así es importante y hay que hacerlo notar también. Exactamente. Ahora yo te hago una pregunta un poco más personal. ¿Cuál es la relación que existe entre el cacao y tu trabajo como artista? Wow, bueno, yo creo que yo no lo veo como que estén relacionados. Yo creo que tienen un denominador común que soy yo. Y que, bueno, hace que yo tenga menos tiempo para ser artista, pero también tengo, digamos, más herramientas como para, bueno, involucrar toda una parte ahí de sensibilidad, en mi trabajo artístico. Yo creo que el trabajo que recién estoy haciendo en cerámica tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido de que, no sé, ese tema del origen me ha tocado, ese tema del trabajo
enfocado, digamos, a lo que es la tierra, sin ser tan literales, pero sí ha hecho que yo pues pueda ir también evolucionando mi expresión plástica, ¿no? Yo me formé como pintora en México, me dediqué a la pintura durante toda mi estancia en ese país y al regresar a Venezuela, bueno, seguí con mi trabajo artístico porque, bueno, son mis momentos de oxigenación, como digo yo, ¿no? También. Claro. Y bueno, todo este trabajo fue como decantando en esa cosa de llegar al objeto, ¿ok? De tener algo más palpable con que la gente pueda, pues, no sé, estar como en más comunión y más cercano, ¿no? Que la pintura, o sea, porque, bueno, las artes plásticas sabemos que la pintura tiene como un peso más importante, o así se ha dejado ver durante el transcurso de la historia del arte contemporáneo, que lo que es los trabajos, las artes del fuego, ¿no? Sin embargo, esa sencillez del trabajo del fuego, esa humildad y ese reconocimiento a lo básico, creo que viene por ahí también, de mi trabajo con el cacao. Ojo, yo si hubiese sabido de cacao y de chocolate, estando en México, creo que también yo hubiese sido mejor venezolana, como emigrante, hubiese sido mejor venezolana que como lo fui en su momento, porque hay mucha ignorancia todavía, ¿no? En torno a lo que es el cacao y el papel de ese fruto en nuestro país. Es tan importante y es tan necesario que el venezolano sepa del cacao, hable del cacao. Y ojo, no como experto, sino medianamente como, no sé, es venezolano el cacao. La venezolanidad del cacao es histórica y tiene un peso importante en el mundo. Y bueno, o sea, por favor, no solamente tenemos que hablar de las mujeres bonitas o del buen café o X, ¿no? De las cosas negativas que ya sabemos por dónde van, sino hablar del cacao también y saber, decir, oye, o sea, somos la cuna del cacao criollo, que es el cacao más fino, más elegante, y bueno, la biodiversidad tan extensa que tenemos da cuenta de bueno, la cantidad de posibilidades de crear infinitos chocolates de calidad, con aromas y con sabores extraordinarios que bueno, ¿quién en otra parte del mundo, qué chocolatero no quisiera tener la oportunidad de tener acceso a esa posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, los venezolanos lo tenemos, los venezolanos también tenemos que saber que no es fácil hacer un chocolate, por más que aquí se ve bastante cacao, que es un esfuerzo titánico, sobre todo porque, bueno, las condiciones no son las mejores, y que para hacerlo de calidad, bueno, hay que tener una serie de pasos, una cantidad de millas acumuladas para tú decir, bueno, soy un chocolatero, y más aún para decir, soy un maestro chocolatero. Claro. Y eso se está haciendo, Qué bueno. Mira, Verónica, vamos a ir a una pausa y después Ricardo también tiene otras preguntas para ti. Yo quedé con ganas de comer chocolate, pero bueno, eso lo compensamos en otro momento. Eso se arregla muy sencillo. Gracias, Sachenka. Un abrazo, volvemos en unos minutitos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cacao y cultura en Venezuela? Somos Ricardo Ramírez y Sachenka García. Seguimos compartiendo con nuestras invitadas. ¿Con quién conversamos? Con Verónica Petersen. Querida Verónica. Hola, Ricardo. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Verónica Petersen, artista y alguien muy vinculada con el cacao y el chocolate en Venezuela en estos momentos. Verónica, gracias, Ricardo. Tengo dos preguntas para ti y la primera me interesa plantearla uniendo un poco lo último que conversabas con Sachenka, y es ¿cómo se construye una cultura del cacao? O sea, ¿puede convertirse, puede construirse como identidad? O sea, ¿cómo se hace? Bueno, la cultura del cacao existe ya, ¿ok? La cultura del cacao es todas aquellas expresiones que se enlazan o que tienen vida o que prosperan alrededor del cacao, ¿ok?
¿ok? Por ejemplo, tenemos una cultura muy rica del cacao en el estado Aragua, en la zona de Chuao, ¿ok? Una zona donde, bueno, se da el mejor cacao del mundo, no lo digo yo, lo dicen los chocolateros y lo dicen expertos, y donde hay una serie de cosas que suceden todos los días, ¿ok? Sobre todo con las mujeres que están a cargo de cuidar ese cacao. Y esas cosas que suceden son la cacaocultura de Chuao. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, existe la iglesia de Chuao, esa iglesia bella, que es de color blanco y azul, donde tiene un patio de secado y donde ahí las mujeres extienden al sol en círculos los granos del cacao ya fermentado. Recuerden que el cacao no solamente es sacar la mazorca de la mata, ¿ok? Acuérdense que las mazorcas no caen solas de la mata del cacao, hay que sacarlas, hay que cortarlas. No solamente es cortarlas, es sacar lo que está ahí, todo aquel mucílago y todas esas semillas, no. Eso se corta, se saca todo el interior, se colocan en unos cajones de fermentación, que son unas cajas de madera. Ahí se tapan, a veces con hojas de plátano, a veces con sacos. Y bueno, sucede una cantidad de cosas químicas, una cantidad de procesos, que es lo que llamamos la fermentación. Ese mucílago se desprende, se va retirando y todos esos sabores que estaban ahí contenidos en esa baba, ¿ok? Penetran en lo que es el grano. Entonces, ese grano, ya una vez que se terminó de fermentar, se coloca al sol para que se seque. Y en Chuao no es cualquier secado, en Chuao lo colocan en círculos y cada círculo, digamos, está custodiado por una mujer que lo danza, lo baila con un rastrillo de madera, ¿ok? Y lo mueve al son de unos cantos de faena. Okay. Entonces eso es muy bello y eso es algo que no sucede en todas partes, no es lo mismo en Chuao como por ejemplo sucede en la región de Paria o como sucede en Monagas o como sucede al sur del lago de Maracaibo. Siempre hay cosas que tienen que ver o expresiones asociadas con cada región que tienen que ver con el cacao. Entonces digamos que la más poética es la de Chuao porque wow, o sea, imagínate tú ese cacao no puede saber igual a otro cacao con toda esa cantidad de mimos y toda esa cantidad de cuidados que se le da, ¿no? Así es. Y es así, eso se impregna, yo lo veo así, yo lo quiero ver así, toda esa magia queda ahí en esos granos de cacao y es lo que después, al final, tú te llevas a la boca convertido en chocolate. Entonces, ¿cómo irlo construyendo? Bueno, ir respetando todas esas tradiciones, ¿ok? Hacerlas vivas, y para hacerlas vivas hay que compartirlas, de darlas a conocer y sentirse orgulloso de ellas y decir, cónchale, eso es lo que nos hace especiales, eso es lo que hace que nuestro cacao sea diferente a otro, no solamente la genética, que obvio es muy importante, no solamente todo ese proceso de beneficio post cosecha, que es importantísimo, sino esas tradiciones mágicas que hacen que el cacao tenga, no sé, un aura especial. Okay. Entonces, es mi opinión, ir construyendo, es ir dándolas a conocer, ir respetándolas y a darlas a conocer de generación a generación. Los chocolateros también, ahorita con el movimiento Vintubar, el chocolatero, yo creo que la gran ganancia de este movimiento es que el chocolatero se acercó a la plantación. Y no solamente se acercó a la plantación, sino que también se hizo dueño de una plantación. Eso ¿okay? Es importante. Entonces, eso hace que, permanezca viva y que pasen los años y sigamos con esas tradiciones. Genial, genial. Ahora, Verónica, el cacao venezolano goza de buena salud, de buena fama en el extranjero desde hace tiempo. ¿Pasa lo mismo con los chocolates que se están produciendo en el país? ¿Tienen la misma repercusión en estos momentos? ¿Ya van adquiriendo nombre? Bueno, mira, hay dos cosas ahí que a mí me gustaría aclarar y es la fama del cacao venezolano. Ha sido una posición cómoda para muchos el
seguir viviendo de esa imagen del cacao, ¿no? Okay. El cacao, bueno, tuvo un declive importante, y bueno, es algo de alguna manera reciente, este nuevo auge, ¿no?, del cacao. Y lo digo porque, bueno, pasan muchas cosas, así como pasa en el país. Imagínate cómo repercute la situación actual de nuestro bello país en un rubro que amerita muchísimo trabajo, como es el cacao. Claro. No solamente trabajo, sino un tema de seguridad, ¿ok? Hay zonas muy abatidas por la seguridad, por la falta de seguridad más bien. Y eso hace que, bueno, que hayan muchos problemas que tenemos que ir solventando y que tenemos que por lo menos visualizarlos, ¿no? Entonces, sin embargo, hemos identificado, yo creo que los chocolateros y toda la gente que está trabajando por el cacao venezolano ha identificado muchísimos problemas, y en eso es que ha consistido todo este movimiento, ¿ok?, del Bean to Bar y todo este movimiento del cacao y del chocolate. Obvio, el chocolate venezolano cada vez está siendo mejor. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente que está trabajando, una cantidad de gente que se está formando, ¿ok?, que no hace chocolate de una manera improvisada, sino que ha estudiado y que sigue estudiando. ¿Qué es estudiar para ser chocolatero? Bueno, es saber cómo se trata el grano, es identificar la calidad del grano. Una vez que tú lo abres y digas, este grano está bien fermentado o está poco fermentado o se pasó de maraca. Entonces, eso es formación. Para tener formación hay que invertir. Y para invertir ya sabemos todo lo que tiene que pasar, ¿no? Pero se está haciendo, la gente, como todo lo que está sucediendo en este país, que tú dices, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque nos levantamos en la mañana, porque nos tomamos el café y porque decimos, bueno, tenemos que echarle pichón, ¿no? Y para echarle pichón es, bueno, sencillamente tener la decisión de actuar y de ser mejores. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Los chocolates sí están siendo cada vez mejor porque, bueno, la gente sabe qué tiene que hacer para lograr un buen chocolate, desde el cacao, que es muy importante, desde, bueno, la decisión de hacer un chocolate con menos aditivos, con menos cosas artificiales, de trabajar con un cacao más noble, más orgánico, en fin, hay muchos factores, pero sí está pasando. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, ir a Cacao de Origen, a la tienda ya en el Secadero 5 de Hacienda de la Trinidad, es darse cuenta que sí está pasando. Hay muchos chocolates, unos, digamos, con una pinta más bella que otra, porque, bueno, ahí va un tema de mercadeo, de empaque, pero, oye, abres el chocolate, lo llevas a la boca y te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor antes tú decías, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es un chocolate? No, o sí, pero ahora un buen chocolate es el que tiene solo cacao y azúcar, el que tiene unos ingredientes muy bien, no sé, hay muchas cosas, pero esos elementos están sucediendo en Venezuela y sí son parte de lo que podemos llamar el gran avance en ese rubro del cacao y el chocolate. Excelente, Verónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por todas estas reflexiones y aclaratorias súper precisas vinculadas con un mundo tan rico que ha ido construyendo un imaginario, pero del que se desconocen todavía tantas cosas. Sí, muchas gracias, Vero. Y de nada, por favor, gracias a ustedes. Nos volveremos a encontrar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un millonzote de gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. ¿Con quién conversamos? Ahora conversamos con Edith Chacón. Edith Chacón se formó en las áreas de publicidad y mercadeo, además de comunicación social. Trabajó en una pequeña empresa de estudios de mercado y diseño de libros en Parque Central, junto a Peter Bessel y Klaus Scheffler. También trabajó para BASF Química por 7 años. Vivió en Estados Unidos y a su regreso se incorporó a los talleres de arte libre del Museo de Arte Contemporáneo y durante 10 años trabajó en el taller de arte contemporáneo TAC junto al maestro Antonio Lazo. En el año 2007 se muda a Valencia con su familia
y junto a unos amigos inició el proyecto de la fábrica de procesamiento de cacao, hoy Cabencal, cacaos venezolanos de calidad. De la mano con esta actividad se dedicó a la gestión cultural y en 2017 funda Cacao Cultura, un espacio autónomo creado para promover la cultura del cacao y el chocolate en la región. Cacao Cultura opera también como un centro cultural para la divulgación del arte contemporáneo, la fotografía, el diseño, la literatura y la poesía. Buenas tardes, Eddie. Qué gusto que estés aquí con nosotros. De verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están, Sachenka? ¿Cómo estás, Ricardo? Chévere, gracias por invitarme a tu programa, a vuestro programa. Buenísimo. Encantados. Alfabeto del mundo. Eddie, ¿cómo se construye una cultura del cacao? Es decir, ¿puede esto vincularse con la identidad? O sea, ¿cómo funciona esto que podríamos llamar la cultura del cacao? Bueno, yo creo que tenemos en Venezuela una deuda con el cacao venezolano, porque además de haber sido nuestro primer rubro de exportación, Venezuela es un país que produce cacao en todas partes, en toda Venezuela, en todo el país. Es el cultivo del futuro. Yo diría que el cacao representa la esperanza en Venezuela y poco a poco tenemos que ir conociendo qué significa. Así como en otros países conocen de vino, los venezolanos tenemos que conocer de cacao, de sus especies, de cómo se cultiva, de cuáles son las regiones del país donde se cultiva, y ese es un trabajo que creo que en este momento se está haciendo de una manera importante, con gente que está muy comprometida con el cultivo y con hacer del cacao venezolano una materia prima importante para producir chocolate en el país. De modo que sí, es parte de nuestra identidad, es importante para nosotros mirar el cacao como una fuente importante de trabajo. Es importante mirar el cacao también como una posibilidad de desarrollo, como una fuente de empleo, como como un recurso importante para salir adelante en medio de esta crisis tan complicada que tenemos. Excelente, Eddie, chévere. Ahora fíjate, el cacao venezolano goza de buena fama en el extranjero, en especial desde hace tiempo, ¿no? ¿Tú crees que pasa lo mismo con los chocolates producidos en el país? Porque una cosa, digamos, es el cacao y otra cosa es el chocolate. ¿Cómo lo ves tú desde Cacao Cultura? Bueno, fíjate, nosotros tenemos tradición de exportadores de cacao. No tenemos tradición de chocolateros, porque el chocolate es un producto que se hace con tecnología. Para hacer chocolate necesitamos maquinaria, necesitamos conocimientos, necesitamos tecnología. Aparte de un enorme problema que es de índole internacional, que tiene que ver con llevar chocolates a los mercados europeos. Eso es, digamos, un aspecto muy importante porque el chocolate requiere refrigeración, el chocolate tiene unas particularidades que no se puede trasladar a otro lugar si no tiene las condiciones. Lo que está pasando en Venezuela, que es muy interesante, es que Venezuela en realidad produce muy poquito cacao. Nosotros producimos 0,04% de la producción de cacao internacional. Okay. O sea, en América Latina, si tú miras el mercado de América Latina, es Ecuador, es Colombia, es Perú, los países que aparecen en las estadísticas. Nosotros ni siquiera figuramos en las estadísticas de la producción del cacao mundial. Es el cacao africano el que tiene más del 90% de la producción, y en América Latina nosotros apenas somos una parte que estadísticamente ni siquiera es interesante. Okay. Sin embargo, nosotros que tenemos esta tradición cacaotera, estamos trabajando internamente para mejorar la calidad de nuestros chocolates. O sea, nosotros estamos pensando en el mercado interno del chocolate. Eso significa que la gente que está trabajando en el país produciendo chocolate está invirtiendo en maquinaria, está
mejorando sus conocimientos para producir un mejor chocolate. Y tenemos un chocolate, y hay algo que hay que decir, y es que como nadie en el mundo, en Venezuela consumimos chocolates hechos con cacao 100% venezolano. O sea, el cacao venezolano, que tiene fama mundial, que tiene referencias importantísimas en la gastronomía francesa o en la belga, en Japón, un cacao que se comercializa en grano de manera extraordinaria, que se cotiza en la bolsa de valores. Nosotros en Venezuela nos comemos tabletas hechas con 100% ese cacao. Ese cacao que es usado en Europa en pequeñas proporciones para mejorar el aroma de los chocolates europeos. Nosotros aquí en Venezuela tenemos la suerte de poder comer ese chocolate 100% cacao venezolano. Qué maravilla. Entonces, claro, es un trabajo que estamos haciendo aquí muy internamente. O sea, yo creo que es un trabajo que, por supuesto que hay marcas que comercializan o que han llevado o que han tenido experiencias en festivales gastronómicos en Europa. Tenemos tabletas importantes, incluso aquí en Carabobo tenemos tabletas que han recibido premios en festivales de chocolate del mundo. Pero lo que hay que decir es que el trabajo es todavía muy pequeño, pero se está haciendo y se está haciendo muy profesionalmente. Eso sí, hay que decirlo. Y las tabletas que se están elaborando hoy en Venezuela no tienen nada que envidiarle a tabletas que se hacen en otros mercados, solamente que los volúmenes son muy pequeñitos y estamos desarrollando una industria, y yo creo que en las condiciones en que Venezuela está en este momento, que esa industria se haya desarrollado, el caso de Carabobo, que les puedo contar cómo ha sido, creo que es una gran noticia para nuestro sector. De hecho, nosotros que tenemos el interés en producir chocolate a partir de nuestros granos, estamos haciendo un cambio de mentalidad que tiene que ver con la exportación de la materia prima y sustituir esa exportación por la elaboración, por la transformación de esa materia prima en un producto extraordinario que es el chocolate venezolano. Claro. Entonces creo que ahí hay un gran trabajo que hay que hacer, un trabajo que no es de la noche para la mañana, un trabajo que en las últimas 2 décadas se ha sumado muchísima gente y que hemos tenido resultados extraordinarios. Bueno, hay que seguir adelante y apostar porque seamos más, apostar porque podamos exportar nuestro chocolate a otros mercados, pero ese proceso va a tomar tiempo. Mientras tanto no aumentemos los niveles de producción, no tengamos no se pueden exportar 10 tabletas, 20 tabletas, hay que exportar contenedores. Claro. Eso es parte de la dinámica del comercio exterior. Pero bueno, creo que se está haciendo un trabajo extraordinario en términos de sustitución de la materia prima, o sea, de usar la materia prima para producir chocolate nacional, y el público está aprendiendo a valorar sus orígenes, que eso también es algo que me parece maravilloso y que tiene que ver con lo que me preguntaron ustedes al inicio. O sea, hay un trabajo que hacer para que conozcamos los sabores de los cacaos de las diferentes regiones del país. Nosotros que vivimos aquí en la zona de Carabobo, tenemos cacaos que están sembrados, o plantas o plantaciones de cacao que están en la zona de Trincheras, en Borburata, en la zona de Guayguasa, en la zona de Patanemo, por ejemplo, o en los Altos de Carabobo. Y las tabletas de todos los chocolateros de la región que están desarrollando tienen sabores característicos que la gente empieza a identificar. Hay gente que dice, bueno, pero es que a mí me encanta el sabor de Trinchera, o me encanta el sabor del chocolate de Patanemo, o empiezan a identificar o a conocer a qué sabe un chocolate de origen canoabo. Y ese trabajo que se va a hacer con calma, educando, enseñándole a la gente a cómo huele un cacao de Trincheras o cómo huele un chocolate que se hace con cacao de Yaracuy. Ese trabajo que toma mucho tiempo y que es un proceso que va poco a poco llegando a la gente, y la gente va
comprendiendo, sabiendo, enterándose, conociendo, identificando qué significan esos sabores, qué significan esos aromas y también darle valor a lo que eso significa, ¿no? A lo que está detrás de eso también, ¿no? Que tiene que ver con las plantaciones, que tiene que ver con el trabajo de darle valor agregado a esa materia prima. En fin, creo que es un trabajo lindísimo, y yo que tengo 20 años aquí en Carabobo y que nos incorporamos a la producción y a la transformación de la materia prima del cacao, y hace 5 años estamos haciendo un chocolate para la región, y que hemos aprendido de la experiencia de tantos que están trabajando en esta zona, ha sido realmente algo que siento que va a crecer, que cada vez la gente que está trabajando en este ámbito se está profesionalizando, y que el público está aprendiendo a valorar el chocolate venezolano, a comprender cómo está hecho, a distinguir sus diferentes aromas, a conocer cómo es el bosque del cacao, qué lo hace tan especial, qué significa para nosotros esta biodiversidad que se da en el bosque cacaotero y que produce estos cacaos finos de aroma tan especiales. Eso creo que está dando sus frutos. Claro que sí. Mucho trabajo de mucha gente. Claro que sí. Eddie, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos has dado una clase maravillosa sobre el cacao. Solamente, bueno, queremos agradecerte y saber si más adelante podríamos volverte a invitar para seguir conversando sobre esto. Claro que sí, me quedé con ganas de contarles un poco de las marcas que tenemos aquí en Carabobo y del proyecto de Cacao Cultura, que es un proyecto muy bonito, que me gustaría que ustedes supieran, porque allí estamos haciendo algo que me parece especial y muy importante para la cultura de la ciudad y para la cultura del chocolate y del cacao. Estamos seguros de eso, así que quedamos entonces para un futuro encuentro a hablar de Cacao Cultura, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Eddie. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Estuvo maravilloso. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta aquí nos trajo el río. Si están en Caracas, los invitamos a visitar Cacao en Paseo Las Mercedes y también Cacao de Origen en el Secadero 5 de la Hacienda La Trinidad. Y también, por supuesto, si estás fuera de Caracas, debes ir a Valencia y visitar Cacao Cultura, todo un entorno magnífico con exposiciones donde dan talleres y se hacen actividades extraordinarias. Por allá los esperan. Seguro que sí. Una experiencia amplia, además de lo que es disfrutar el cacao y que tiene mucho que ver con todo lo que nuestras invitadas compartieron el día de hoy. Es un mundo riquísimo en el sentido amplio de la palabra, y que tiene mucho que ver con nosotros. Yo creo que es una experiencia además que se puede vivir en familia y puede ser muy gratificante. En el próximo encuentro, Feria del Libro del Oeste de Caracas. Y tendremos como invitados a Marcelino Bisbal y Jonathan López Perdón. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, @alfabeto del mundo. Todos los programas están disponibles a partir del día lunes en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.